tal en estas tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú? Soy el doctor Elmer Huerta, agradeciéndole muchísimo que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos a jueves 1 de abril. Empezamos hoy día el cuarto mes del año. Y estamos en el segundo año de la pandemia. Y es mi obligación, como en todos los programas de salud de RPP Noticias, recordarle que estamos en plena pandemia. Los números están calientes, de tal modo que debemos hacer todo lo posible para evitar convertirnos en un caso de contagio. La idea es que usted use su mascarilla, doble mascarilla. La idea es que usted, señor, señora, aprenda a respetar la distancia social, no organice ni asista a eventos a puertas cerradas, sobre todo en los que hayan personas que no vivan en su hogar. Esas son las reglas básicas que tenemos que todos cumplir para evitar el contagio. Porque toda la desgracia, todo lo que estamos escuchando, que no hay oxígeno, que no hay camas, los llantos de las madres, de los hijos, de los padres, todo eso empieza con un contagio. Evitemos el contagio. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de conversaciones con los candidatos a la presidencia de la República del Perú. Usted dirá, pero esto es un espacio vital, un programa de salud. Claro, es salud pública. Porque fíjese cómo estamos viviendo una pandemia, señora, señor. Y fíjese cómo las decisiones que toman los políticos tienen tanto impacto en nuestra vida diaria. Por eso es que la salud no solamente es el riñón, el corazón, el hueso, el ojo, el hígado, el páncreas. No solamente es la pastillita para aquí o la inyección o la vacuna misma. No, la salud también es la salud pública. Son los planes de salud, son las políticas de salud que van a determinar su bienestar. Donde quiera que usted nos esté escuchando en este momento, señor, señora, usted está bajo lo que se llaman políticas de salud, que son las que van a determinar su acceso a la salud, cuánto va a pagar, no va a pagar, tiene suficiente cantidad de doctores, doctoras que la vayan a ver, su posta médica esté equipada. ¿Se da cuenta? Eso es política de salud y eso es salud pública. Y por eso que estamos conversando con los candidatos, porque un candidato o una candidata que asuma ser presidenta del Perú, va a tener que tomar decisiones muy serias con respecto a la salud de todos los peruanos. Y por eso que hemos empezado con música de Cajamarca. ¿Por qué? Porque nuestro primer invitado esta tarde es el señor Marco Arana. Él es natural de Cajamarca, él es sociólogo y está con nosotros y lo saludo a la distancia. Señor Arana, muy buenas tardes. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Gracias por la invitación, doctor Elmer Huerta. Desear que todos los que nos escuchen y ven tengan buen cuidado de su salud. Y a personas como usted y tantas otras que están orientando a la ciudadanía diariamente frente a esta terrible enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿A qué edad salió de Cajamarca usted? En realidad yo he vivido toda mi vida en Cajamarca, salí por temporadas. Mi primera infancia hasta los 3 años lo viví en Selendín. Mi madre era profesora rural. Luego salí para el seminario el año 1985, porque estudié antes en la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Y luego fui a estudiar a Roma en 93-94, pero mi domicilio legal sigue siendo Cajamarca y vine para el Congreso de la República en 2016. Qué bueno, interesante. En Selendín, usted pasó su infancia en Cajamarca. ¿Han habido cambios sustanciales en lo que se refiere a al sistema de salud en su región, en Cajamarca, desde que usted era un niño, hace 40, 50 años, hasta ahora? ¿Han habido cambios sustantivos o piensa que es la misma carencia, la misma pobreza de recursos, etcétera, en su región? Ha habido cambios, ¿no? Recuerdo, doctor Elmer, que cuando yo salía de mi infancia, yo estudiaba con la Escuela Marista, ¿no? Por ejemplo, y tenía que pasar por la morgue de Cajamarca. Había morgue para indios y había morgue para gente de la ciudad. Le estoy hablando de los años 60, ¿no? Wow. O sea Que creo que en esa época le llamaban así, la morgue para indios y para la gente decente, así le llamaban, creo, ¿no? En los años 60. Claro, increíble. Estoy hablando de 60. O sea, estamos hablando como que aquí en 70, ¿no? claro, como que en Estados Unidos había lugares así para negros y para blancos. Allí había para indios y para no indios.
así es. Incluso ¿Y los servicios de salud? 72, ¿Cómo, ¿no? aparte de este ejemplo de la morgue, cómo se manifestaba esa discriminación en los servicios de salud? Bueno, para comenzar, esto, lo que había era muy poca presencia de médicos, de enfermeras en las zonas rurales. Y una anécdota, doctor Elmer, que tal vez usted puede ayudar a mirarlo, porque entiendo que eso ocurrió en el país. Se creó el año 62 la Universidad Nacional de Cajamarca con una facultad de medicina rural. Fíjese qué interesante los que fundaron mi universidad, la Universidad Nacional Técnica de Cajamarca. La fundaron justamente conscientes de los problemas que había en el sector rural, con una facultad de medicina rural. Y lo que ocurre es que hubo problemas políticos, entiendo, dentro de la universidad, y además hubo esta idea de que estudiar medicina rural era peyorativo respecto de la medicina general. Y cerraron la facultad. No, la facultad no logró tener ni siquiera su primera promoción. Y lo cierto es que el abandono que había en la medicina rural y en la salud rural es que llevó a los fundadores a pensar que había que especializar médicos, y la idea no era que fueran los médicos para los indios, la idea era que fueran médicos que trabajaran salud comunitaria, preventiva, ¿no? Pero lamentablemente desapareció y se ha vuelto a crear la Facultad de Medicina ya en los años 90, ¿no? Pero se perdió el enfoque preventivo, comunitario, de lo rural que se llamaba en los años 60, ¿no? Exacto. Y le hago todas estas preguntas para conocerlo un poco, señora Arana, y para ver, porque además usted es sociólogo, cómo esas vivencias de su infancia, de su niñez, de su juventud allá en Cajamarca, más su profesión de sociólogo, lo han preparado para ser presidente y específicamente ver la salud. ¿Cómo ve la salud usted? A ver, yo he sido testigo de cuando, por ejemplo, en Selendín había un cólico fuerte de niños, ¿no? Como no había la facilidad de ir a un puesto de salud, se usaba medicina tradicional. Orines, por ejemplo, llamada orinoterapia, ¿no? Y recuerdo de niño que más de un cólico en la casa o en la proximidad era curado así. O si había problemas respiratorios, ¿no? Hacer las vaporizaciones con eucalipto. Es decir, fui muy sensible y conocí muy de cerca todo ese bagaje de medicina tradicional que había, en parte porque la gente sabe, pero en parte también porque el sistema de salud no tenía la cobertura para los sectores, y de ahí también la alta mortandad que ha ido variando, y en eso ha ido mejorando los indicadores también en mi región como en todo el país, ¿no? Y 50 años después, ¿usted acepta todavía que se usa orinas? Yo creo que es muy importante valorar, investigar la medicina tradicional. Eso soy un firme convencido del tema. Porque además yo tengo problemas de salud sistémicos, como el tema renal. Y le puedo decir que he usado mucha medicina, he tenido, creo, los mejores urólogos que he podido asistir, porque tenemos un problema en Arequipa, en Cajamarca, entiendo, de litiasis renal por la dureza del agua y por la predisposición orgánica. Y las hierbas del doctor Elmer, chancapiedra, la cola de caballo, los diuréticos, ¿no? Ayudan. Evidentemente no resuelven el problema de una infección, no resuelven el problema de una obstrucción cuando se produce, pero preventivamente, y nos falta hacer investigación en esa línea de todo lo que es fitofarmacéutica y medicina natural, pero de ninguna manera sustituye la medicina. Claro que sí, una combinación de ambas. Señor candidato, vamos a hacer por favor una pausa para seguir conversando. Regresamos. Mamá, esta es música del carnaval de Selendín, porque estamos entrevistando al señor Marco Arana, que nació en Cajamarca, creció en Selendín y está con nosotros. Él es candidato a la presidencia de la República y por el candidato del Frente Amplio. Estamos conversando sobre su visión, su idea de lo que es la salud, la medicina, y nos ha dicho algo muy importante. Él creció en pueblos en los que en la niñez a un niño le daban un cólico y a ese niño lo sobaban con orines, porque eso era lo que se usaba. Obviamente ha avanzado muchísimo, pero él propone, como muchísimas otras personas, yo creo que nadie se opondría a eso, a hacer de que la medicina tradicional nuestra se integre a lo que es la medicina occidental y logremos una medicina peruana amplia. Yo creo que eso es
Muy, muy loable, señor Arana. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Con respecto a la pandemia, pongámonos en la máquina del tiempo, señor Arana. Muchas cosas se han hecho bien, muchas cosas se han hecho mal. Llega las 2 de la tarde del 28 de julio próximo y el señor Marco Arana es presidente de la República y cuando se da cuenta, la pandemia está calientísima, las cifras de contagio son enormes, el número de muertos es grande, las salas de hospitalización están llenas, las unidades de cuidados intensivos ya no se dan abasto. ¿Qué acción tomaría en primer lugar el presidente Marco Arana a las 2 de la tarde del 28 de julio? Siendo una situación tan grave que es posible, ya Claro, algo de eso tenemos. Vamos a 3 meses Algo de de eso eso. tenemos, así es, ¿Sí? algo de eso tenemos. Y lo viví, doctor Huerta, con la epidemia del cólera, el 92. Yo era párroco rural. Los médicos y enfermeras estaban de huelga y no había quien. Los bomberos me capacitaron para colocar venoclisis endovenosa, haciendo yo sin saber nada, porque Un la gente se sociólogo. deshidrataba. Así es. Y no había quien salve vidas, porque llegaban a la parroquia la gente y nos la dejaron en la puerta. Yo no digo que voy a repetir de que ahora me vuelvo, ¿no?, como presidente en esta figura que se presenta. ¿Qué hace el presidente Arana en ese cura, momento? ¿no? Yo hace el lo que presidente creo, Arana? yo creo que lo que es muy importante es centralizar una coordinación entre salud, MINSA, hospitales de fuerzas policiales, fuerzas armadas, comunidad científica, sobre el tema para tomar decisiones rápidas en lo que debamos. Por ejemplo, si la mayor urgencia es oxígeno, doctor Huerta, como lo hemos vivido en algunos casos, el oxígeno tiene que estar a disposición, lo produzca el privado o el público, tiene que estar accesible a la gente. Y sería muy drástico con todo el tema del acaparamiento y la especulación, que en eso hemos sido concesivos en el Perú. Porque es verdad que ha faltado oxígeno, es verdad que han faltado medicamentos por la magnitud que ha tomado, pero es verdad que hemos tenido buitres en esas condiciones y uno dice, a ver, reunir a todas las personas que conocen y que son los responsables, que en este caso son los personal del Ministerio de Salud y sus ramas, ¿no? El INS, el jefe de salud comunitaria, etcétera, los de salud, los de el personal médico, etcétera, y identificar cuál es el punto primero. ¿Es oxígeno lo que está fallando? Hay que ir con el oxígeno. ¿Es el tema del agua el que hay gente que puede estar quedándose sin agua? Tenemos que dar medidas drásticas de inmovilidad, aseguremos que la gente tenga algo de comer, porque no le podemos decir, oiga, usted no puede salir porque la gente se está muriendo en las calles, pero muérase dentro, en la puerta, no se muere en la calle. O sea, ahí yo creo que hay que movilizar toda esa capacidad, incluyendo, doctor Huerta, si lo hemos publicado, la convocatoria a los estudiantes de las escuelas de ciencias de la salud de 4º y 5º año y a toda esa red de agentes comunitarios de salud que estén en capacidad de hacerla para movilizarlo y prevenir, ¿no? Si a eso hace falta, como está pasando ahorita en Estados Unidos, que para vacunación se están llamando a dentistas, se están incluso autorizando, por lo que pude leer en la BBC, hasta veterinarios para poder administrar vacunas, hay que movilizar toda esa capacidad de la sociedad civil organizada y la del Estado. Lo que haría sería obviamente hacer una priorización de los elementos que requieren más atención para tomar las decisiones correctas. ¿Qué tipo de, digamos, capacidad ejecutiva, más que capacidad, estilo ejecutivo tiene Marco Arana? ¿Quiénes, por ejemplo, yo veo su plan, tiene usted 50 puntos en su plan de salud, es un montón, me ha tomado toda una lectura grande leer sus 50 puntos de salud. ¿Quién se las ha escrito? ¿A quién le hace caso a usted cuando se trata de ciencia y medicina? Bueno, en principio el plan de gobierno, no se olvide, lo comenzamos a trabajar el 2014, 2015 y lo que hicimos es actualizarlo. Para comenzar, tuvimos un conjunto de consultorías y de talleres que por un lado reunía personal técnico del Frente Amplio, pero por otro lado reunía especialistas, ¿no? Y tuvimos 18 talleres para elaborar nuestros documentos. Lo que hemos hecho es actualizarlo ahora, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, por ejemplo, nosotros consideramos que no se trata de decir simplemente ¿quiénes son los médicos con carnet en el partido? O las enfermeras con carnet en el partido. Aquí de lo que se trata es, a los políticos nos toca la decisión de la misión de liderar y tomar decisiones y asumir las responsabilidades. Y a quienes hay que convocar son a los que conocen del tema. Y por en ese eso hablaba, sentido,
¿no? En ese sentido yo le preguntaba, ¿quiénes son sus consejeros más cercanos? ¿Amigos de toda la vida? Por ejemplo, en medicina, en ciencia. No, he ido conociendo personas, ¿no? Por ejemplo, sin duda, he conversado con el doctor Portilla, forma parte de trabaja en el Rebagliati. En algunas cosas he preguntado, por ejemplo, sobre temas del INES. Hace años que he conversado con el doctor César Cabezas, que ha sido director del INES y es uno de nuestros mejores infectólogos y toxicólogos, en realidad, que tenemos en el Perú, ¿no? Y amigos y compañeros que tenemos, enfermeras, decana del Colegio de Enfermeras, o médicos de Cajamarca. Yo mantengo mucha relación durante todo este tiempo, desde, digamos, incluso desde que soy congresista, con personal médico de salud y de hospitales. ¿Por qué? Porque me preocupaba mucho el tema del derecho a la salud, el tema del CIS, el tema del aseguramiento universal, el tema del déficit que tenemos de hospitales, el desabastecimiento de personal básico en los centros de salud comunitaria o las puestas de salud. Y entonces es un conjunto, incluso mi hermana, que ha trabajado mucho los temas de salud, es enfermera, ¿no? Tiene una maestría en el tema. Y entonces el equipo médico con el que hemos trabajado son o del partido o de organizaciones como los colegios profesionales o los médicos que están en cancha y nos han ayudado, nos han contribuido a elaborar. Muy bien. Si su futuro ministro o ministra de Salud le dice, presidente Arana, mire, no tenemos pruebas de que este medicamento que se llama ivermectina funciona, pero lo tenemos que dar. Y yo a usted como presidente le digo que lo anuncie. ¿Qué dice usted? No. A ver, doctor, yo no soy médico, pero hay que tomar una decisión con un grado alto de incertidumbre, ¿no? Y si nosotros tenemos las indicaciones mayoritarias de la opinión médica establecida, científica establecida, de que no funciona como placebo, ¿no? Como ha pasado con la hidroxicloroquina, ¿no? Porque he tenido amigos, he tenido compañeros en el partido, he tenido dolorosamente la muerte de un hombre bueno, de un empresario arrocero, fundador de mi partido, en La Libertad, que le decíamos, digamos, cariñosamente, oye, no te enloques con la ivermectina, porque como podía, tenía medios y había médicos que lo recetaban, ¿no? Hasta de Ecuador estuvo ingresando ivermectina al Perú, ¿no? Y se distribuía como una suerte de prevención. Más bien eso yo creo que pudo haber incluso ayudado a relajar los cuidados que había que tener. Y entonces, o sea, que usted es una persona más que va con la ciencia y la evidencia. Usted, digamos, como persona, como Marco Arana, usted va un poco más con la ciencia y evidencia que le demuestren estudios, que le demuestren cosas, o puede salirse de esa línea. En temas de salud ciencia, y de seguridad, doctor Elmer Huertas, preferiría tener decisiones racionales, sumamente informadas, ¿no? Asumiré la responsabilidad política que toque, ¿no? Pero preferiría tener ese nivel de certeza, porque con la salud, como decimos popularmente, no se juega, ¿no? Y entonces a mí lo que me preocupa es que ese tema ha generado la idea de que previene. Y no hay prevención. La ivermectina no previene. Y quizás lo más importante es que si, en fin, como usted dice, candidato, que si uno hace algo y se da cuenta que no está funcionando, uno debe tener la interés de cambiar de rumbo y decir, esto no está bien, como lo hizo la señora Angela Merkel. Ella dijo, va a haber una cuarentena en Semana Santa, se dio cuenta que no era lo correcto y dijo, me equivoqué, perdón, vamos a cambiar. Yo creo le puedo decir, doctor Elmer Huerta, además, con absoluta transparencia y de responsabilidad personal, una persona que tenía muchos vínculos y conocimiento del manejo del tema, como yo tenía que salir y tengo problemas también de salud, me dijo, Marco, no dejes de tomar ivermectina mensualmente. La tomé una vez, ¿no? Es más, lo compartí pensando que eso podía ser, pero viendo y leyendo la información que comenzaba a salir, y estoy hablando del mes de octubre del año pasado, ¿no? Que no había evidencia. Oigan, no juguemos con el tema. Esto, de acuerdo, entonces hay que corregir la información. Eso es importante.
Pues lo hemos conocido un poco más, sus electores lo han conocido más. Me parece que usted es un hombre de ciencia, usted hombre respeta la ciencia, la evidencia, acepta el consejo de las personas y la decisión política la va a tomar usted basada siempre en ciencia y en evidencia, obviamente respetando lo que es lo tradicional, que es lo que hablamos al comienzo del programa. Quizás ahí es donde tengamos que terminar, señor Arana. Estoy en lo correcto, usted es un hombre de ciencia y evidencia, más que cualquiera, ¿cierto? Sí, es verdad, Ah, y sí creo muy que, bien. por ejemplo, para la hidratación, todo lo que pueda contribuir con las hieroitas, Claro, que claro, nos por ayuden supuesto. en Muy muy bien, buena hora, yo mismo lo muy bien, recomiendo. muy bien. Sí, pues muchísimas gracias, señor Marco Arana, por permitirnos conversar con usted y hacer que a través de esta conversación nuestros oyentes, sus electores, lo conozcan un poco más, a veces diferente de los ámbitos esos en los que usted está, que son debates y ese tipo de cosas. Gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en las elecciones. A usted, doctor Elmer, y a seguir cuidándonos, porque de eso se trata esta enfermedad, ha venido a quedarse y es muy letal. A seguir Así es, cuidándonos. no queda otra. Muchísimas gracias. El señor Marco Arana estuvo con nosotros, él es candidato a la presidencia del Frente Amplio. Ya usted lo conoció un poco más. Regresamos, no se vaya.